Mejor acá. Bienvenidos a todos. Saben ustedes que en estos contactos que hacemos vía Instagram, en nuestro Instagram en vivo, nuestro Instagram Live, ya que algunos lo nombran en inglés, parece como más paquete para las charlas, vamos a hablar en vivo, naturalmente, ahora, a esta hora, a las 5:30 de la tarde, de este día jueves 13 de junio, con Patricia Sietecase, dentro del programa El Agropecuario, que se va a reproducir de manera textual el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, y después habrá otras repeticiones, el domingo también a las 8 de la mañana, y después en el transcurso de la semana. Primero saludo a Patricia Sietecase, como siempre, que gentilmente nos atiende desde la provincia de Santa Fe, y después le comento de qué vamos a estar hablando. Hola Patricia, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Un placer, un gusto estar nuevamente contigo. Y bueno, Bueno, a medida que podamos hacer yo siempre digo, algún tipo de aclaraciones o un poco de docencia para que todos tengan un poquito más de poder de decisión. uh-huh. Está más que claro. Con Patricia vamos a estar hablando, ella, saben ustedes, es especialista en el tema COMEX. Yo explico todo, las siglas, todo, Patricia, porque como la gente que nos ve y nos escucha no necesariamente es especialista en los temas que hablemos, me gusta siempre aclararlo. Cuando se habla de siglas me gusta siempre decir de qué se trata. COMEX es comercio exterior y además es docente, profesora en el ámbito de las ciencias económicas. Patricia, ha habido novedades en estas últimas horas con el RUCA. Aclaro que es el RUCA, es el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria de la República Argentina, y me gustaría que nos cuentes un poquito esas modificaciones y también, entre otros temas, y por ahí está enganchado con esta primera pregunta, si este paquete fiscal, ¿no?, que se ha aprobado en la madrugada de hoy, dentro del marco de la ley de bases, también involucra todas estas cuestiones que tienen que ver con importaciones, con exportaciones, y obviamente nos interesaría tu opinión al respecto. Correcto. Bien, bien, Marcelo. Primero que nada, vamos a tomar el tema del RUCA. El RUCA es un registro, como dijiste bien, único de la cadena agroalimentaria que se había creado por allá por el año 2019. En aquel momento, muchos de los que éramos exportadores e importadores poníamos como objeción de que mucha de la información que circulaba dentro del RUCA ya existía en otros sistemas que tiene la aduana. Bien, en su momento, cuando se instala el RUCA, era para tener control. El gobierno lo que quería tener era control de las cuentas bancarias de los exportadores e importadores, principalmente en la parte de exportaciones, porque a lo que iba era a buscar todo el tiempo las retenciones, o sea, la recaudación. Entonces, dentro de lo que la resolución 32/2024 derogó, a través del Ministerio de Economía de la Nación, se dispone justamente una de las tantas quitas de restricciones es esa. Una de las 5 más importantes es justamente que no es más obligatorio presentar un detalle de todos los movimientos bancarios de los últimos 6 meses y a su vez, en el caso de tener líneas de financiamiento, uno tenía que presentar un plan de trabajo que estuviera proyectado por todo un año. Hoy en día todo eso se flexibilizó, o sea, no hay que presentar ese plan de trabajo. Y también se hacía un detalle de toda la mercadería que iba a ser para exportar. Entre ellos también el volumen, la cantidad, quién eran los proveedores. En el caso de que trabajaba personal en relación de dependencia, teníamos que presentar el detalle de toda la gente que trabajaba en la empresa afectada para la exportación. Y a su vez teníamos, por supuesto, que presentar la documentación que corresponde a las compañías aseguradoras de riesgos en comercio exterior,
esto, todo lo que es riesgo, tanto del ingreso de divisas como de la mercadería, ya existe. Y estos 5 puntos que yo les mencioné, el gobierno sabe perfectamente que este DNU que teníamos también en su momento, que fue creado en el 2023, donde también se exigía o se hacía determinado tipo de barreras, o sea, si uno no tenía alguno de estos requisitos cumplidos, automáticamente lo eliminaban del registro de exportadores de la República Argentina, o de importadores también, depende del caso si estaba inscrito en las dos partes. Así que esto de por sí es un beneficio en el sentido de que son menos papeles que hay que llenar y menos documentación que hay que presentar. Pero los que estamos en comercio exterior ya sabíamos que esto era una superposición de registros, porque ya tenemos el registro de exportadores y el de importadores, y también hay sistemas de control que tiene la propia aduana a través de los sistemas como la CIRA, como el CTITC, que son los certificados de importación temporaria, las CIRA, que son los servicios simplificados que tenemos para importación, ¿no es cierto?, de mercadería que viene a República Argentina, y de por sí existen los registros de exportadores que están también presentados en todos los consulados y en todas las embajadas, porque cuando uno va a exportar, la primera que nos colabora y nos ayuda muchas veces son las cámaras de comercio exterior, las organizaciones internacionales y entre ellas las cancillerías. Así que toda esta documentación la teníamos. Pero digamos que en cierta manera esto es como una facilitación que se le va brindando un poco a los exportadores, es como dicen las noticias por ahí, ¿no? Es un guiño que se hace a los exportadores. Bien, ¿a quiénes beneficia más que nada? Bueno, en el tema granos, de por sí hay organismos como las bolsas de comercio, la Cámara de Exportadores de Cereales, que el sistema de control sigue existiendo. Se benefician mucho las lácteas, las que no tienen obligación tampoco son las azucareras, otras que también dejan de tener que presentarse son las cárnicas, y entre ellas las frutihortícolas, o sea, todas las empresas que exportan en esos rubros. Eso facilita bastante y también hay una ventaja que ya estaban matriculadas, así que el RUCA lo único que hacía era superponer habilitaciones. Pero desde el punto de vista sanitario, impositivo, y desde el punto de vista de lo que son los registros, vuelvo a repetir, ya tenemos, y muchos, ya después vamos a ir comentando y enumerando en futuras charlas. Está claro. Cuando uno habla de exportar, básicamente, más que importar, Sí. la mayoría de los exportadores argentinos están vinculados al agro, y si esto es así, ¿quién le sigue, no? Digamos, ¿quiénes son los grupos más importantes que exportan en la Argentina? Bueno, si bien todos hablan de las empresas, por supuesto, las más potentes, siempre son las agrícola-ganaderas, así que por lo tanto tenemos también en la parte cárnica, pero últimamente también ha ido creciendo mucho. Santa Fe particularmente se caracteriza y mucho en la potencialidad de lo que es la fabricación de máquinas que son para el servicio agroindustrial. Eso es importante para Argentina, porque ahí estamos vendiendo un poco de tecnología, porque si no estamos muy primarizados. En la República Argentina ya se sabe que nosotros tenemos el 70% de las exportaciones, la mayor parte es a través de todo lo que es granos. Y después vienen en importancia lo cárnico, los lácteos, pero también tenemos la minería,
el petróleo. No nos olvidemos que en estos momentos está el tema del litio, que es muy importante, y no nos olvidemos tampoco de que Argentina está intentando ver si puede fortalecerse con inversiones para el área tecnológico, que sería muy bueno eso, porque nuestros técnicos y nuestros ingenieros no se tienen que ir, nuestros jóvenes, a trabajar para esas empresas tecnológicas a otros países. Deberían trabajar acá, en Argentina. Si esas inversiones vinieran y si se instalan, esa mano de obra quedaría acá en Argentina. En cambio, así exportamos, o sea, capacitamos a los jóvenes, invertimos mucho dinero como ciudadanos para la educación de ellos y después los aprovechan en otras instituciones en el exterior u otras empresas tecnológicas que a su vez después nos venden esa aparatología en la República Argentina. O sea, lo pagamos dos veces. Lo pagamos cuando colaboramos para preparar esos técnicos o ingenieros electrónicos en informática, en sistemas, y después a su vez pagamos esos diseños cuando nosotros compramos los aparatos de que tenemos de telefonía o cuando tenemos que comprar una computadora. La verdad que es irrisorio esto, porque es lo mismo que nos sucede con algunos otros rubros. Lo estamos viviendo también en el tema de productos terminados. Tenemos que comprar materias primas que tenemos en República Argentina y que pagamos dos veces los impuestos. Primero para de por sí producirlo, tenemos mano de obra, ¿no es cierto?, que aplicamos. Pero traemos desde el exterior productos que podrían ser perfectamente fabricados o producidos. Un ejemplo, productos farmacéuticos. Y nosotros sabemos perfectamente que la Argentina tiene muchos, en lo que respecta a drogas. Laboratorio. Por supuesto que hay que hacer los controles que corresponden, pero sabemos muy bien que tenemos medicación que muchas veces traemos del exterior. Voy a decir algo que les va a resultar un poco, digamos, como una nota de color. Fíjense en el caso de los tratamientos que se están poniendo tan de moda con los ácidos hialurónicos, ¿no? Bien, de belleza, de articulaciones, de rodillas, etcétera. Y tenemos esa tecnología en la Argentina. Y sin embargo, y se importa desde el exterior productos que podrían ser tranquilamente procesados en laboratorio, y esa patente y esa marca, que es un bien intangible, que deja mucho dinero, hecha acá, y nosotros exportarlos, no importarlos. Sería las mujeres al revés. Exacto. Fíjense que estamos hablando de productos que yo les voy a comentar algo. En una oportunidad hice un trabajo que un economista argentino, Raúl Previch, que era uno de los más encumbrados en Argentina, allá por la década de los 60 y los 70, hizo una comparación en la época de los 70 a los 80 de lo que costaba, porque ya comenzaba en aquella época, y en el año 1990, las primeras computadoras a ingresar al país. Y había hecho un cálculo. ¿Cuánto costaba producir una tonelada de soja y cuánto costaba una computadora? Me siguen hasta acá, ¿no? Bien. ¿Cuánto está el valor de una tonelada de soja? Si queremos verlo. ¿Y cuánto es el costo y el esfuerzo que lleva, ¿no es cierto?, para producirla? Porque no es solamente sembrarla a la semilla, hay que esperarla 6 meses, hay que derrotar la tierra, se gasta combustible, se pone en marcha gente, ¿no es cierto?, mano de obra. A su vez, lo que cuesta luego trasladarla, el flete, por supuesto siempre
y cuando haya tenido los fertilizantes, los herbicidas y todo lo que corresponde que hay que colocar en esa hectárea para que salga esa tonelada de soja. Y habían hecho un cálculo en su momento que estaba en el valor de 1.200, ¿me siguen? $1.200, terminada, puesta en destino. ¿Cuánto costaba una computadora? Fíjense en ustedes ahora, ¿cuánto cuesta una computadora? Una notebook o una computadora. Hoy en día todos sabemos muy bien que no estamos bajando de 400, lo más económico, y si buscamos de ahí, estamos en 1.000, también en $1.000. Él decía que con una computadora y media que se hacía en menos de 10 días, obtenían lo mismo que el que producía la tonelada. Con los riesgos que eso significa, climáticos y demás, ¿no? Exacto, que podía salir mal, cosa que no sucedía cuando uno se ponía en un taller y con todo lo que correspondía, ¿no es cierto? Y con la patente y con la marca, uno lo único que hacía era eso. Entonces comentaba en aquel momento cómo era de que en su momento China venía creciendo tanto. ¿Por qué? Porque ellos entregaban menos esfuerzo con la tecnología por una tonelada de alimento que era la que le compraban a la Argentina en aquel momento. Hoy en día la soja bajó de precio, no está en esos valores que dije. Hoy en día está en valores que están en ¿qué? En 690, en 800, con suerte, 900 puestas en terminaciones, ¿no? O sea, viene bajando de precio además la soja. Pero fíjense cómo la tecnología, lo que cuesta hoy en día un iPhone o lo que cuesta un teléfono celular. Hay teléfonos en Argentina que tienen valores superiores a $1.000.000. Sí, sí, tal cual. La tecnología va superando claramente y donde por ahí, no sé si tenemos todos los insumos, Sí. pero bueno, en su momento teníamos Tierra del Fuego como un lugar justamente más allá de que era, eso Sí, lo sabés mucho mejor vos que nosotros, libre de impuestos o con menos impuestos, una zona más sí, franca, pero allí se fabricaban este tipo de tecnología. Ha cerrado hace mucho tiempo, no sé hoy si estuviera a la altura de hacerlo por el avance tecnológico, pero ahí había una chance de que al menos algunos electrodomésticos y algunos elementos de tecnología más moderna se fabricaran en Argentina, ¿no? exactamente. En estos momentos están tratando justamente de volver a reflotar lo que era el régimen de promoción industrial que había especial y que libre de impuestos, ¿sí? Lo que se llama el sistema del removido también a veces, o lo que son los enclaves que son importantes. Esto muestra lo importante que es que la gente que está en cada uno de los ministerios, que está en cada uno de los lugares donde se toman decisiones importantes, no solamente para el país del día de hoy, sino en el futuro, porque lo que perdemos para los jóvenes es mucho terreno, pero a nivel mundial perdemos dinero y perdemos años de vida, porque terminamos siendo, si no, un país que sigue cada vez más primarizado. O sea, primarizado significa que no salimos de la agricultura, de la ganadería, que no está mal, pero hay que tecnificar más todavía nuestros campos. El orden mundial lo que trae para el futuro son los biocombustibles, porque vamos camino a que todos sabemos muy bien, sobre todo la gente que está en el área naval, uno de los desafíos más grandes es justamente dejar de utilizar lo que son los combustibles fósiles y empezar a utilizar biocombustibles. Así como está el que se utiliza el gas natural, están empezando a hacerse ya y en distintas partes del mundo están llegando buques que están preparados con bioenergía.
es fundamental porque son tratados internacionales que se han firmado y hay que cumplirlos. Entonces, Argentina tendría que tener en estos momentos una política seria de buscar inversiones para venir y construir buques o barcos, porque Argentina tiene ese potencial, tiene ingenieros navales, tiene estructuras, tiene astilleros, tiene puertos donde se puede hacer esto. La pregunta es, los que están sentados en los distintos ministerios que tienen a cargo la parte no solo de transporte, infraestructura, la gente que está en todas estas áreas, podríamos estar tranquilamente produciendo, fabricando y exportando esa tecnología y esos buques y esos barcos. Así sean barcos más chicos, o por allí la ingeniería, o ensamblar, o como se dice normalmente cuando uno hace lo que se llama una admisión temporaria, o un certificado de importación, ¿no es cierto?, para ingresar mercadería o materias primas que van a ser utilizadas en una futura mercadería que va a ser exportada, o en un producto o en un servicio que va a ser reexportado. Bien, hay muchos beneficios porque están liberados de impuestos, pero ya existen estos beneficios. La pregunta es ¿por qué no existe ese proyecto? ¿Por qué se demora tanto? Claro. Patricia, estamos hablando con Patricia Sietecase, ¿no? Que nos está ayudando a pensar un poco estos temas que tienen que ver con la cuestión de la agricultura, pero ustedes saben que cuando hablamos de agricultura no podemos dejar de estar hablando de otras cuestiones como la que estamos hablando, de la marina mercante en el medio, de la industria naval, de la producción a través de las pymes, pequeñas y medianas empresas. La consulta es, ¿cómo ves estas medidas que se aprobaron en esta madrugada denominadas paquete fiscal, ley de bases? ¿Esto crees que pueden columnarse a ayudar un poco a que la Argentina se suba a estos proyectos, los inversores miren a la Argentina con un poquitito más de atención para que inviertan finalmente y se dé esto que estamos deseando más que contando, ¿no? Bien, Marcelo. Te comento, esto es a nivel personal y deseo de todo corazón que todo lo que se dice, ¿no es cierto?, suceda. Pero en principio es importante, si leemos un poquito, ¿no es cierto?, lo que viene sucediendo. Te comento algo. En el día de hoy, el directorio del Fondo Monetario Internacional, que estuvieron reunidos en su momento con gente de Cancillería y también de Economía, liberó liberó un crédito de 800 millones de dólares. Eso es como un guiño a la República Argentina para decirle, bueno, nosotros vamos a desahogar económicamente la situación para que ustedes puedan tener financiamiento, o sea, para poder seguir para adelante con todo lo que se proyecta. Entonces, si pensamos, si esto que sucedió en la madrugada, entre la noche y la madrugada, la señal que dio el Congreso, que sesionó, que me parece muy bien porque es un país democrático y tenemos que aprender a utilizar las instituciones democráticas, sí o sí. Y tenemos que tratar de llegar a los senadores y a los diputados para que ellos también vean la importancia de lo que votan. Ahora, si leemos esto, es algo que también leen los del exterior, porque en la medida que ven que lo que se dice medianamente, nos ponemos de acuerdo en el Congreso y estamos tratando de analizar y ver cómo vamos a ir evolucionando, ¿no es cierto?, con el transcurrir de los días, también tengamos claro que acá se presentó esta ley, pero
se va a seguir tratando, porque hay que seguir ajustando. A ver, muchas veces el legislador es como un abogado, maneja lo legal, pero lo operativo, la parte operativa, cómo se hace, cómo se logra, cómo se llega a resolver el problema, eso lo tiene la gente que está en el territorio, los que están trabajando, es lo mismo que las problemáticas que se presentan en el flete marítimo, las problemáticas del flete aéreo, las problemáticas del flete terrestre, lo tienen claro los que lo sufren. Entonces, ahí es donde uno después va a ir ajustando y viendo si ese porcentaje era el que correspondía o no. Pero desde el punto de vista fiscal se va a seguir hablando y ajustando. Yo creo que vamos a ir llegando poco a poco a, a buscarle un reordenamiento a esto. Y sí o sí hay que hacerlo, porque no hay otra forma de avanzar. Hay que pensar que se necesitan estímulos. Fíjense que, por ejemplo, con el tema del RIGI, ¿no? El régimen de incentivos generales para la industria. Al principio se le permitía que el que ingresaba capitales iba a poder llevarse el 100%. Bueno, hace ya más de 3 días que se viene negociando y negociando y ha quedado ahora ajustada la situación, llegado el caso de que solamente va a poder disponer un 20% después de pasado un año, parte de ese capital, no el 100%, no se va a poder llevar el 100%. Bien. Tiene que además demostrar que desde la fecha que presentó el proyecto hasta que avanzó en el primer año, tiene que mostrar qué inversiones hizo y tiene que haber utilizado un porcentaje del 70 o el 80% mano de obra local o comprar productos en el mercado local. Eso ya defiende un poco la industria argentina. A los 2 años recién, esa empresa o persona jurídica va a poder, que ingresó capitales a la Argentina para producir y para hacer un desarrollo en infraestructura, minería o tecnológicas, que además está especificado, fíjense que no habla de lo agrícola o ganadero, ya, o sea, quiere decirse que se va puliendo, se va ajustando. Recién después de 2 años va a poder retirar hasta un 40% o utilizar en una garantía prendaria, hipotecaria o ante organismos oficiales o entidades financieras parte de ese capital y podría sacar ese porcentaje solamente del país. Y después recién al tercer año podría disponer de un porcentaje mayor. Y pasados los 3 años, después que lo demuestre además la empresa, que hizo todo el proyecto, que armó, qué es lo que hizo, va a poder recién retirar dividendos. Entonces ya no es más como al principio, que el RIGI decía, y que todos, por supuesto, pusieron el grito en el cielo, no puede ser que entran el dinero y lo pueden sacar al año. Bueno, ahora ya no es más eso, que ingreso el 100% del dinero que ingresó me lo voy a poder llevar. Fíjense en que poco a poco los legisladores van puliendo, se va negociando, que es lo que corresponde. Los representantes tienen que explicar el por qué sí o por qué no se aplica tal o cual normativa. Y los organismos como en este caso, que son el Congreso, que va a emitir las leyes luego, porque cuando esto salga como ley todavía falta, van a ir ajustando y recién ahí veremos cómo es el régimen de importaciones o exportaciones, en este caso para inversiones de capital. Y ahí es donde se pone en práctica, por los tiempos que estás contando, 3, 4 años, Exacto. que hay temas como estos que tienen que ser política de Estado, porque si este gobierno se va en 4 años y viene otro con una sintonía económica absolutamente distinta, todo esto que estamos hablando hasta se puede volver a modificar. Y estamos hablando de otra reforma impositiva, de otro paquete impositivo, de otra
ley bases para otro gobierno y arrancamos cada 4 años de vuelta, ¿no? Exacto. Y nunca se alcanza a consolidar algo porque no hay tiempo. Justamente por eso la ley de bases, lo que propone es que por lo menos lo que se vaya a dejar firmado, acordado por el Congreso y cuando salga promulgada esta ley, por eso va a demorar, aparentemente dicen que hasta el 9 de julio van a seguir, ¿no es cierto?, tramitando, negociando y acordando, ajustándolo, por supuesto. Fíjense que el tema de impuesto a las ganancias al principio iban a pagar los empleados, todo, bueno, ahora se cambió, se reajustó. Ahí el tema jubilación es lo mismo. O sea, hay que ir esperando poquito a poquito qué es lo que se va logrando. Volvemos, las conquistas a veces llevan su tiempo, no son de un día para el otro. Y el legislador que propuso la normativa no tiene por qué ser aprobada en el 100%, al contrario. Lo bueno y lo que habla bien de esto es que se sientan, negocian, explican el porqué y el para qué de cada decisión y en función de eso se va ajustando. Por eso yo creo que el problema que tiene Argentina muchas veces, o los argentinos, la gran mayoría, es que creo que a nivel periodístico hay algunos formadores de opinión o periodistas que muchas veces, por el afán de mostrar la última noticia o de mostrar la novedad, muchas veces se apresuran y le hacen creer también a la gente que las cosas son de un día para el otro, que se resuelven mágicamente o rápidamente. Y no, no es tan así, porque cuando son decisiones tan serias y a largo plazo, como dijiste vos, Marcelo, se está acordando para que esto quede firme hasta el 2030 y en algunos casos hablaban hasta del 2036, porque muchos de los créditos o compromisos que se toman muchas veces tienen esa problemática, que hay que pagar cuentas, estamos pagando cuentas de gobiernos anteriores. Es más, todavía estamos pagando cuentas de las crisis de antes del 2000. Ujú. Y vamos a pagar cuentas por 100 años en algunos casos. Exacto. ¿No? Patricia, en eso que hablas vos, yo mientras vos contabas eso, yo pensaba, por ejemplo, hoy, cuando terminó, y yo estaba en el Congreso de la madrugada, la primera repercusión naturalmente es al político sobre lo que votó, pero en realidad se han expresado a lo largo del día, pero la pregunta es si estas medidas le sirven a los que son beneficiarios justamente de estas resoluciones, que por ahí no es, ni siquiera se supone que sí, que es el presidente, que es el gobierno, pero digo, por ejemplo, esta modificación es impositiva, a las pymes, ¿cómo le cae? Al sector agropecuario, ¿le va bien, le va mal, le sirve, no le sirve? Digamos, se supone que estuvieron dando su opinión en las comisiones previo al tratamiento en el recinto, pero en definitiva el beneficio es para ellos, Sí. ¿sí? Más que para que si viste hoy el político de turno lo tomó como un triunfo, después empezás a hilvanar un poquito más profundamente y pareciera que en términos futbolísticos fue un empate el partido, pero bueno, cada uno después ve, viste que cada uno ve el resultado como quiere, y me parece que eso ha pasado. Pero bueno, el tema es si esta medida efectivamente se da. La pregunta que te hago es, en este marco de política económica que tiene este gobierno, y hablando de tu especialidad en lo que tiene que ver con el tema comercio exterior, ¿crees que se puede aplicar? Porque vos viste que hay gobiernos que permiten facilidad para la importación, pero no para la exportación, digo, gobiernos o políticas económicas, y otros que son todo lo contrario, que abren el grifo para exportar y no para importar, y a veces cierran tanto el grifo en la importación que no podés comprar ni la materia prima para después exportar. ¿Cómo ves vos hoy la Argentina en ese punto? Bien. Yo veo que Argentina tiene potencialidad para exportar, sí,
tenemos, por lo que estamos viendo, tenemos muchas de las normativas que se están flexibilizando. Poco a poco se está flexibilizando el sistema. Ahora, la pregunta es, nuestras pymes, nuestras empresas, ¿están preparadas para exportar? ¿Tenemos la suficiente cantidad de gente preparada para interpretar lo que es exportar realmente? Porque tenemos un problema muy serio. Volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Tenemos la mentalidad tan primarizada a la industria, la mayor parte de la industria argentina. Uno cuando va al interior del país se da cuenta. Yo estuve hace unos días en Federal, en Entre Ríos, y me sorprendía que teniendo el río Uruguay y que tienen la posibilidad de cruzar mercadería y que tendrían la posibilidad de exportar, ese río no se usa, los argentinos no utilizan ni los puertos tampoco. O sea, el movimiento más importante que tiene esa zona cuando uno empieza a investigar, si bien tiene todo lo que es fruto-hortícola, porque no nos olvidemos que es zona de naranja, ganadería, siembra arroz, la gente de Rosario del Tala, etcétera. Y cuando uno empieza a evaluar, ese río no se usa ni para subir ni para bajar mercadería, ni para subir y bajar, que en una época, vos Marcelo te debes acordar, teníamos balsas que bajaban el ganado inclusive. Los Sí, Concepción del Uruguay, por ejemplo, era uno de los puertos importantes. Existe el puerto, digo era, no porque no esté más, sino porque no tiene, no lo están no se utiliza de la forma que debiera. no lo están haciendo. Y vemos una ciudad que vive a la sombra de las termas, cuando es una ciudad que podría, y de la parte agrícola-ganadera, y bueno, Entre Ríos es muy fuerte en lo que es avícola, ¿no es cierto? También con todo lo que es la zona de Crespo, etcétera. Pero yo voy a esto, cuando uno habla con la gente, no está preparada con la mentalidad para lo que hay que exportar. O sea, no tiene nociones, inclusive el empresario, la gente común, uno circula en otros lugares y en otros países, y me ha sucedido en Paraguay mismo muchas veces. El paraguayo habla de la importación y exportación de productos con una naturalidad y te dice cuánto es el arancel que paga y cuánto es el impuesto que no paga y cuánto es la... Y acá no es tan así, porque la gente está desinformada o no le interesa y cree que importar y exportar es una cosa sencilla y no es tan así, porque hay que cumplir con ciertos requisitos. Yo, por ejemplo, hoy Tal cual. pensaba, la gente no sé si sabe a veces, pero cuando uno compra un producto importado, lo que busca primero que es calidad, ¿no es cierto? Buen servicio, generalmente nos sucede a todos esto, ¿no? Pero después, lo concerniente al producto, que si tiene garantía, cuáles son las normas técnicas, ¿no es cierto? Si es de avanzada o no, no solamente el diseño, ya sea ropa, ya sea una máquina, un equipo. Por supuesto que también tenemos que ver hoy en día el tema de los aspectos ambientales, porque que cumpla con esas normas, con las normas de seguridad, que no me quede electrocutado, ¿no es cierto? Porque recuerden cuando importábamos productos de China que venían con el cable más cortito o que no traía la descarga a tierra, pero era más barato y la gente lo compraba. Después hay cosas que están relacionadas con el precio, ¿no es cierto? La relación del precio, la calidad, si nos bonifican, si no, la condición de pago, si la podemos pagar con la tarjeta, no. Hoy en día que se compra tanto vía internet. Y después, por supuesto, también la fiabilidad, o sea, cómo me lo van a mandar, el tiempo de entrega, porque eso es importante. Si tengo garantía y tengo servicio de devolución, el transporte, cómo me va a llegar, por supuesto, las instrucciones y el cumplimiento, si tengo algo que cumplir y si no, en el inverso. Es poco y nada. Lo que nosotros normalmente, no sé si ustedes han visto, pero es poco y nada.
Y lo mismo pasa con Mm. el del campo. Hablan, opinan, pero mucha gente que produce, que es productor en el campo, habla así porque se exporta la tonelada, pero cuando uno lo lleva, pero vos sabés que una vez que llevaste y entregaste la mercadería, cómo se hacen los certificados de calidad, cómo se pide el permiso para exportar, cuáles son las normativas, qué pasa si el producto está contaminado, qué pasa si el producto no cumple. Bueno, y empieza no, dice, eso no sabía, eso tampoco, que tenés que tener el seguro de no solamente la mercadería, de la divisa, tenés que tener el banco, tiene que ser de comercio exterior, no cualquier banco. ¿Cómo cualquier banco no te dice? Sí, le digo, la cuenta corriente que vos tenés o la caja de ahorro que vos tenés, esa no te sirve para exportar, tenés que abrirte una cuenta especial para eso. Te quedan mirando, viste, como diciendo, entonces no sé nada. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene responsabilidad de eso también? Porque en los planes de estudio nos está enseñando eso. Es como la Mirá vos. parte de matemática financiera. ¿Cuántas veces tenemos los chicos que salen de la escuela secundaria y no manejan matemática financiera? En Mm. quinto año todo el mundo tendría que saberlo porque no interesa si puede seguir estudiando en la facultad o no, pero esa persona se tiene que poder defender en el ambiente comercial de todos los días, porque tiene que poder firmar un contrato laboral y entender lo que lee, tiene que poder ir al banco y entender cuando le están cobrando una tasa de interés y si esa tasa de interés puede ser compuesta o es interés simple, si es mes a mes o si se lo acumulan. Ujú. Tiene que tener posibilidades de entender lo que es una amortización, que aparte de que le están cobrando el interés, le cobran la depreciación del dinero, porque cuando uno le explica esto a la gente, dice, pero ¿cómo? ¿El banco me cobra 2 veces? Sí, te cobra 2 veces. ¿Por qué? Porque una cosa es la tasa de interés que vos pagás de tal día a tal día cuando vos pagás, y otra tanto es lo que vos vas pagando por la depreciación del valor del dinero por la inflación, que eso es amortización. Y te quedan mirando, y esto es algo básico que cualquier persona que terminaba quinto año lo sabía, igual que lo que es un título, una acción, un bono, o firmar una prenda, o un aval, o descontar un pagaré, porque yo puede que no tenga dinero, pero firmo un pagaré, si soy una persona que tengo respaldo y puedo descontarlo en el banco y me hago de dinero. Eso es lo que se llama creación terciaria de dinero, que no siempre el dinero se crea fabricando los billetes. este, y bueno, y hay gente que te queda mirando cuando vos le decís, bueno, pero podemos conseguir plata de esta manera. ¿En serio? Te dice. Entonces, vos decís, ¿en qué país estoy? Porque quiero hablar de comercio exterior, pero es para un grupo chiquito, para poquitos. Claro, si te parece, Patricia, un próximo programa, cuando vos dispongas, podemos hacerlo explicándole a la gente cuáles son los pasos para ser un exportador, porque esto creo que alguna vez lo hablamos, no solamente el exportador es ese pool de siembra, sino que también puede ser un tornero de un barrio del conurbano bonaerense, por llamar, por ubicarlo en algún lugar. Digamos, no necesariamente es la gran industria casi multinacional que exporta. Podemos, no sé si exportar todos, pero más de los que creemos, ¿no? Sí, sí, podemos exportar, claro que sí. Es más, se pueden exportar muchos productos que los piden desde el exterior y que, así como hay gente que exporta los mates, vieron los mates hoy en día que se ha puesto tan de moda, eh, o que hacen trabajos de talabartería o hacen trabajos específicos de tallado, bueno, de la misma manera, la orfebrería es una de ellas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, es una propuesta para analizarla. Patricio, no sé si querés en el cierre agregar algo como para dar un marco justamente de finalización de esta charla. Bueno, desde ya te agradezco, Marcelo, el convite y desde ya también agradezco a los que nos escuchan y que nos siguen. Me gustaría también que en la medida de las posibilidades, si muchos tienen algún interés en algún tema en especial,
o si le podemos ayudar y asesorar en algo, que cuenten con nosotros. Y por otro lado, lo que quiero dejarles de mensaje es lo siguiente. Sí o sí, los tiempos cambian. El mundo viene cambiando, no solamente cambia la Argentina, el mundo viene cambiando. Y nos tenemos que preparar para este tipo de comunicaciones nuevas que van a venir a nivel electrónico, tecnológico, y eso también nos tiene que ayudar a poder encontrar algo que es importante. Cada uno de nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras potencialidades y esas hay que trabajarlas y venderlas al mundo, porque no siempre el mercado está al lado de nuestras casas. El mercado puede estar en otra parte del mundo y si no, fíjense muchos de ustedes todos los productos que tienen en su casa que vienen de distintas partes del mundo y que están a kilómetros y kilómetros de distancia de la Argentina. Tal cual, tal cual. Gracias, Patricia, como siempre, ¿eh? Un gusto, un placer. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Gracias. Patricia Sietecase nos saluda desde la provincia de Santa Fe, aquí en el agropecuario. Recordamos, aquellos que por ahí se sumaron ya avanzada esta charla, que estará en el aire del Provincial Radio en www.provincial.com.ar, sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana, tempranito. Después en la semana va más tarde, para que no madruguen tanto. Pero generalmente la gente que se prende a escuchar estos temas son la gente que está arrancando el día trabajando con un buen mate en los campos de la Argentina, así que para todos ellos ese horario para que nos sigan. Así que gracias como siempre y hasta nuestro próximo encuentro.